Me llamo Elena. Y durante la mayor parte de mi vida adulta me consideré una mujer práctica, escéptica y de fe moderada. Crecí escuchando que las casas no son solo ladrillos y madera, sino recipientes de todo lo que ocurre dentro de ellas. Pero nunca lo creí realmente hasta que recibí aquella llamada. Mi abuela, doña Aurora, había fallecido en el campo, en la antigua casona familiar al sur de mi país. Era una casa rodeada de robles antiguos y una niebla que parecía tener voluntad propia. A diferencia de mis primos, yo no sentí tristeza inmediata, sino una extraña punzada de responsabilidad. Ella me había dejado la casa a mí, junto con todo su contenido. Recuerdo el día que crucé el umbral por primera vez después de 10 años. El aire dentro de la casona era denso, con un olor a cera de abeja, alcanfor y algo más. Algo dulce y pesado que se pegaba a la garganta. Al principio lo vi como una oportunidad de oro. Mi esposo, Julián, y nuestros 2 hijos pequeños necesitaban un cambio de aire tras el estrés de la ciudad. Julián, siempre optimista, decía que la herencia de la abuela era la bendición que tanto habíamos orado por recibir. Qué poco sabíamos entonces sobre la naturaleza de ciertas bendiciones. Mientras desempacábamos, encontré el primer objeto. Estaba en la habitación principal, envuelto en una tela de terciopelo morado que parecía haber absorbido el polvo de décadas. Era un espejo de mano, de plata oscurecida, con relieves de figuras que no lograba identificar, criaturas que parecían mitad humanas, mitad follaje. Lo coloqué sobre la peinadora pensando que era una pieza de arte hermosa. No sentí miedo, sentí curiosidad, una curiosidad vibrante que me recorrió la columna como una corriente eléctrica. Fue esa misma curiosidad la que me hizo ignorar por qué mi abuela lo tenía escondido en el fondo de un baúl bajo llave. Esa primera noche, el silencio del campo fue absoluto, pero no era un silencio de paz, era un silencio de expectativa. Julián se durmió de inmediato, pero yo me quedé mirando las sombras que los árboles proyectaban en las paredes de madera. De repente, escuché un crujido suave, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico por el pasillo. Pensé en los niños, pensé que quizás uno de ellos se había levantado por agua. Me asomé al corredor y lo que vi me heló la sangre. La puerta del ático, que habíamos dejado cerrada con un candado nuevo, estaba entreabierta. Una luz tenue, amarillenta y parpadeante se filtraba desde arriba. Subí los escalones con el corazón golpeándome las costillas. Al llegar, no encontré a nadie, pero en el centro del ático, sobre una mesa de madera carcomida, había una serie de frascos con líquidos oscuros y fotografías viejas. En todas las fotos, los rostros de mis antepasados habían sido marcados con una cruz de ceniza, y allí, justo al lado de una foto mía de cuando era niña, estaba una vela encendida. Una vela que yo no había prendido. El ambiente se volvió tan frío que pude ver mi propio aliento en el aire. Fue la primera vez que escuché el susurro. Una voz que no venía de afuera, sino que vibraba directamente en mis oídos. Finalmente regresaste para terminar el círculo. Bajé corriendo. Desperté a Julián y le conté lo que vi. Él subió conmigo, pero para cuando llegamos, la vela estaba apagada y los frascos estaban secos. Me miró con una mezcla de lástima y cansancio, atribuyéndolo al estrés del funeral y la mudanza. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquel frío no era por el clima del sur. Al volver a nuestra habitación, pasé frente al espejo de plata de mi abuela. Por un breve segundo en el reflejo, no vi mi rostro sino el de Aurora. Ella no se veía en paz, se veía aterrada, y sus labios se movían formando una palabra que el silencio se tragó antes de que yo pudiera entenderla. A partir de esa noche, la bendición comenzó a mostrar su verdadero rostro. Los objetos que yo consideraba decorativos empezaron a aparecer en lugares donde nadie los había puesto. Pequeñas figuras de barro en los rincones de los cuartos de mis hijos, collares de cuentas rojas bajo las almohadas. La atmósfera de la casa cambió. La luz del sol parecía no tener fuerza para iluminar los rincones más profundos. Mis hijos, que siempre habían sido alegres, empezaron a hablar con alguien que no estaba allí, a quien llamaban la señora de la sombra. Julián empezó a volverse irritable.
Su mirada se tornó fría, distante, como si algo le estuviera drenando la vida por la noche. Yo intentaba orar, pero las palabras se me enredaban en la lengua. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre Dios y mi familia. Cada vez que intentaba decir el nombre de Jesús, una presión en mi pecho me cortaba la respiración. Me di cuenta de que no solo habíamos heredado una casa, habíamos heredado una cuenta pendiente, una deuda espiritual que mi abuela había alimentado durante años en secreto bajo la fachada de ser una mujer piadosa. Las sombras ya no estaban solo en el ático, estaban en la mesa, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños. Y lo peor de todo es que, muy en el fondo, yo sentía una atracción oscura hacia ese poder, una voz que me decía que si aceptaba el don, el miedo desaparecería. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las cortinas, pero no traía la calidez de un nuevo comienzo. Julián se levantó temprano, en silencio, con ojeras profundas que le daban un aspecto cadavérico. No mencionó lo ocurrido en el ático. Simplemente se vistió y salió a caminar por los alrededores como si intentara huir de las paredes de la casa. Me quedé sola con los niños en la cocina y fue entonces cuando noté que el ambiente de hogar que habíamos soñado se estaba desmoronando. Mis hijos, de 7 y 5 años, no estaban jugando. Estaban sentados a la mesa, mirando fijamente un rincón vacío del comedor. Si este testimonio te está impactando y sientes que la atmósfera a tu alrededor se ha vuelto pesada mientras escuchas, no lo ignores, al igual que me sucedió a mí. El enemigo utiliza el aislamiento para hacernos creer que nadie puede entendernos. Quiero recordarte que la paz verdadera no llega a través del miedo, sino de la luz que expulsa toda sombra. Si tú o alguien de tu familia están atravesando una situación de opresión o si sientes que hay herencias en tu casa que te roban la paz, te invito a que escribas en los comentarios "Oren por mí" o nos compartas brevemente tu petición. Queremos levantar una oración por ti y por tu hogar. No permitas que el silencio sea tu prisión. ¿Qué ven, mis amores?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Mi hijo mayor, Mateo, me miró con una seriedad que no pertenecía a un niño de su edad. La señora dice que no te gusta el espejo de la abuela, mamá. Dice que eres desagradecida. El frío que sentí no fue físico, fue un golpe directo al espíritu. Intenté restarle importancia, diciéndoles que eran solo juegos, pero por dentro sentía que algo me observaba desde el pasillo. Aquella sensación de presencia pesada y observadora era exactamente lo que algunas personas describen cuando buscan respuestas en lo oculto. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mientras Julián seguía afuera, regresé a la habitación principal. El espejo de plata seguía allí, sobre la peinadora. Al acercarme, noté algo que no había visto antes. Alrededor del marco, ocultos entre los relieves de las criaturas híbridas, había pequeños mechones de cabello trenzado y restos de lo que parecía ser sangre seca. Sentí un asco profundo, una repulsión espiritual que me gritaba que ese objeto era una puerta. Tomé el espejo con la intención de sacarlo de la casa, pero en cuanto mis dedos tocaron el metal frío, una imagen cruzó mi mente como un relámpago. Vi a mi abuela Aurora arrodillada en ese mismo lugar, llorando mientras repetía palabras que no eran oraciones a Dios, sino invocaciones a algo oscuro. En ese momento, el espejo se calentó tanto que tuve que soltarlo. No se rompió al caer, pero el sonido que hizo fue como un gemido humano. Salí de la habitación buscando aire, pero la casa parecía haberse estirado. Los pasillos se veían más largos, las sombras más densas. Entré al cuarto de los niños para sacarlos al jardín, pero me detuve en seco. Mateo estaba dibujando en una hoja de papel. No eran casas, ni árboles, ni soles. Eran los mismos símbolos que yo había visto en las hojas del ático la noche anterior. Eran trazos violentos, cargados de una energía que hacía que el papel se sintiera vibrante bajo mis dedos. ¿De dónde sacaste esto, Mateo?, le arrebaté el dibujo. Él comenzó a llorar, pero no era un llanto de niño asustado, era un llanto de rabia. Ella me los enseña. Ella dice que esto es para proteger la casa de los extraños. Empecé a orar en voz alta, desesperada. Padre, cubre a mis hijos con tu sangre.
repetía, pero mi mente se distraía, las palabras se mezclaban y sentía una presión invisible que intentaba callarme. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso, difícil de mover por mis pulmones. Pasado el mediodía, Julián regresó, pero no era el hombre con el que me había casado. Traía consigo una hacha vieja que había encontrado en el cobertizo. Dijo que iba a derribar un roble que le molestaba porque bloqueaba la vista, pero sus ojos estaban inyectados en sangre y hablaba de forma atropellada. Intenté razonar con él, pero me empujó con una fuerza que nunca había usado conmigo. Tú no entiendes nada, Elena. Esta casa tiene poder y ese poder es nuestro si sabemos usarlo, gritó. Sus palabras me recordaron a los testimonios de personas que, sedientas de poder espiritual, terminan perdiendo el juicio. Me encerré en el baño, el único lugar con pestillo, y caí de rodillas. El peso en mi pecho era insoportable, una opresión espiritual que me impedía pensar con claridad. Saqué mi teléfono para llamar a mi madre, pero no había señal. Al mirar el espejo del baño, vi que el vapor de la ducha, la cual nadie había encendido, empezaba a formar letras en el cristal. La sangre reclama la sangre. Se leía con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la letra de mi abuela Aurora. Comprendí con horror que mi abuela no solo nos había dejado una propiedad, nos había entregado como pago de una deuda que ella no pudo terminar de pagar. Cada ritual que ella hizo en secreto, cada vela encendida a entidades que no eran de luz, habían creado un derecho legal para que esas sombras reclamaran a su descendencia. Recordé que ella siempre fue conocida como una mujer de mucha fe, pero ahora entendía que su fe no estaba puesta en el Salvador, sino en lo prohibido, en lo que se oculta en la oscuridad de las montañas y los bosques. Al salir del baño, escuché un estrépito en la cocina. Corrí y encontré todos los armarios abiertos y la vajilla destrozada en el suelo. En medio del caos, mis hijos estaban de pie, inmóviles, con la mirada perdida hacia el techo. Cuando levanté la vista, vi que las vigas de madera estaban supurando un líquido oscuro y viscoso que olía a podrido. No eran ruidos comunes de una casa vieja. Era una manifestación física de algo que ya no quería esconderse. Fuera de mi casa. Grité con lo poco que me quedaba de voz, pero el susurro regresó, esta vez multiplicado por 1000, saliendo de las paredes, del suelo, de debajo de mis propios pies. Tú no puedes echarnos, nosotros somos la herencia. En ese instante, Julián entró por la puerta trasera, cargando algo en sus manos que no alcancé a distinguir, pero su mirada ya no era la de mi esposo. Era la mirada de alguien que había aceptado lo que estaba dentro de la casona. Sentí que la línea entre lo visible y lo invisible se había borrado por completo y que estábamos atrapados en una trampa que se había tejido durante generaciones. El miedo que sentía en ese momento no era una respuesta biológica, era una agonía del alma. Ver a Julián allí parado, con la mirada vacía y las manos manchadas de una tierra negra y húmeda, me hizo comprender que la casa no solo nos estaba rodeando, nos estaba devorando desde adentro. Él dejó caer sobre la mesa de la cocina un fetiche hecho de ramas secas y huesos de aves pequeñas, algo que claramente había desenterrado del jardín cerca del roble que tanto le obsesionaba. Es para el equilibrio, Elena, murmuró con una voz que sonaba como si hablara a través de un túnel. La abuela lo enterró para que la tierra no se tragara a la familia. Si lo sacamos, nos hundimos con ella. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás, golpeándome contra la pared. Mis hijos ni siquiera parpadearon ante el estruendo. Seguían mirando hacia arriba, hacia esa sustancia oscura que goteaba desde las vigas. Comencé a llorar, pero mis lágrimas no traían alivio, solo una desesperación que amenazaba con apagar mi razón. Recordé los testimonios de personas que decían que, en momentos así, el enemigo se alimenta precisamente de tu desesperanza. Cada sollozo mío parecía darle más fuerza a la sombra que ahora se materializaba en el rincón de la cocina. No era una figura humana clara. Era una silueta que parecía absorber toda la luz a su alrededor, una mancha de oscuridad más densa que la noche misma. No tenía ojos, pero sentía su juicio sobre mí. Entonces, la voz de Mateo, mi hijo pequeño, rompió el silencio con una frialdad que me desgarró.
Ella dice que si no quemas la Biblia que tienes en la maleta, el papá no volverá a ser el de antes. Me quedé sin aliento. Yo había guardado una pequeña Biblia de mi madre en el fondo de mi equipaje, casi como un amuleto, sin leerla realmente, solo teniéndola allí por costumbre. ¿Cómo podía saber eso esa entidad? Corrí hacia mi maleta, que aún estaba a medio desempacar en la sala. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir los cierres. Al encontrar el libro, sentí un calor reconfortante emanando de las tapas de cuero, un contraste violento con el frío glacial que dominaba la casona. En ese instante, los espejos de la sala, el de plata de la abuela y uno grande de pared, empezaron a vibrar rítmicamente. El sonido era ensordecedor, como un grito metálico que se clavaba en mi cerebro. Las sombras en las paredes empezaron a alargarse y a retorcerse, formando figuras que parecían manos intentando alcanzarme. «Suéltala, Elena, ese libro es la maldición», gritó Julián desde la cocina. Lo escuché acercarse, sus pasos pesados y decididos. Sabía que si no hacía algo en ese segundo, perdería no solo mi vida, sino la de mi familia. Abrí la Biblia al azar y mis ojos cayeron en un salmo. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, todas las luces de la casa estallaron simultáneamente. La oscuridad fue total, absoluta, una negrura que podía sentir contra la piel, como si estuviera sumergida en brea. En medio de esa nada, escuché el susurro de la abuela Aurora, pero ya no era la voz dulce que recordaba de mi infancia. Era una voz cargada de odio y arrepentimiento. Yo también pensé que podía controlarlos, Elena. Pensé que el trato era solo para mí, pero ellos siempre vienen por el resto. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza al entender que mi abuela no era una villana, sino una víctima más de su propia curiosidad y soberbia espiritual. Ella había abierto una puerta pensando que podía cerrarla cuando quisiera y terminó pasando sus últimos años como una prisionera en su propia casa, alimentando a esas sombras para que no tocaran a sus nietos mientras ella viviera. Pero ahora ella ya no estaba. Sentí una mano fría cerrarse alrededor de mi garganta. No podía respirar. El olor a podrido y a tierra mojada se volvió sofocante. «Acepta la herencia», siseó una voz en mi mente, una voz que prometía conocimiento, protección y el fin de todo aquel terror a cambio de una sola cosa: mi voluntad. En ese borde entre la vida y la muerte, donde el miedo se convierte en una entrega total, recordé lo que Valeria decía en su testimonio, que el mayor engaño es creer que tienes un don especial cuando en realidad estás siendo usada como un instrumento. Con un último esfuerzo, apreté la Biblia contra mi pecho y logré articular un nombre, el único que tiene poder sobre toda oscuridad. «Jesús», grité en mi interior, porque mi voz física ya no salía. Al momento de invocarlo, una chispa de luz blanca, pequeña como un grano de mostaza pero intensamente brillante, apareció en medio de la sala. No era una luz física, era una luz espiritual que atravesó la negrura. La mano que apretaba mi cuello me soltó de inmediato y escuché un alarido de rabia que hizo temblar los cimientos de la casona. Esa luz, aunque pequeña, parecía actuar como un ácido contra la oscuridad que reinaba en la sala. El ambiente, antes denso y asfixiante, comenzó a vibrar con una frecuencia distinta. Escuché un estruendo en la cocina. Julián había caído al suelo, soltando aquel fetiche de huesos que, al contacto con la luz espiritual, comenzó a humear como si estuviera siendo consumido por un fuego invisible. Mis hijos soltaron un suspiro profundo, un sonido de liberación, y sus cuerpos, antes rígidos como estatuas de sal, se desplomaron suavemente sobre las sillas. Me puse de pie, todavía aferrando la Biblia contra mi pecho con una fuerza que me entumecía los dedos. La oscuridad ya no era absoluta. Ahora era una neblina grisácea y cobarde que se refugiaba en las esquinas, huyendo de la presencia que yo había invocado. Pero sabía que esto no había terminado. Como mencionaba Valeria en su advertencia, estas entidades no se retiran definitivamente solo con un grito de desesperación. Se retiran cuando comprenden que la autoridad sobre la vida de la persona ha cambiado de manos. Caminé hacia la cocina. Julián estaba de rodillas, sollozando, con las manos cubriéndose el rostro. Cuando me acerqué,
no me miró con la frialdad de antes, sino con una confusión aterradora. «Elena, ¿qué hice? Siento que mi mente no era mía», murmuró con una voz quebrada. Lo abracé, pero mis ojos estaban fijos en el rincón donde la silueta oscura se había manifestado. Ya no estaba allí de forma física, pero el aire seguía oliendo a azufre y a rancio. Comprendí que la casa seguía bajo un derecho legal. Los objetos, los rituales de mi abuela y nuestra propia aceptación inicial habían creado un contrato que no se rompería solo con palabras. «Tenemos que sacar todo, Julián. Todo lo que ella escondió», dije con una firmeza que no sabía que poseía. Mis hijos se acercaron a nosotros, abrazándonos las piernas, temblando pero conscientes. «La señora se fue al ático», susurró Mateo señalando el techo. «Está enojada porque trajiste al hombre de la luz». Sentí un escalofrío. La entidad se había replegado a su fortaleza, al lugar donde mi abuela Aurora había pasado noches enteras realizando sus prácticas. Subimos las escaleras como un solo cuerpo, con la Biblia abierta en mis manos. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior, como si estuviéramos caminando contra una corriente de agua helada. Al llegar a la puerta del ático, encontramos que el candado que Julián había puesto estaba retorcido, como si una fuerza inmensa lo hubiera doblado desde adentro. Al entrar, el espectáculo era dantesco. Los frascos que antes estaban secos ahora rebosaban de un líquido rojizo que goteaba por las patas de la mesa. Las fotografías de mis antepasados ya no tenían cruces de ceniza, sino que sus ojos habían sido perforados. En el centro de todo, el espejo de plata de la peinadora que yo había dejado en la habitación principal estaba allí, flotando a pocos centímetros sobre la mesa, vibrando con un zumbido que hacía que mis dientes dolieran. En su superficie no se reflejaba el ático, sino un paisaje desolado, un lugar de sombras y árboles secos que parecía extenderse hasta el infinito. Era la fuente, era el punto de anclaje de la herencia. «Julián, ayúdame», le pedí. Él tomó una manta pesada de un baúl cercano mientras yo comenzaba a recitar en voz alta los versículos que recordaba de mi infancia, aquellos que hablan de que ninguna arma forjada prosperará. La habitación se sacudió. Los cristales de las ventanas del ático estallaron hacia afuera. Una ráfaga de viento negro salió del espejo, intentando apagar mi voz, intentando recordarme mis propios miedos y pecados pasados. «No puedes quedarte», grité, y esta vez mi voz no tembló. «Esta familia no te pertenece. La sangre de Cristo limpia lo que mi abuela ensució». Julián lanzó la manta sobre el espejo y con un grito de esfuerzo lo envolvió por completo. En ese instante, el objeto emitió un sonido agudo, un quejido de cristal rompiéndose que no venía del marco, sino de la misma esencia del metal. La vibración cesó de golpe. El aire se volvió ligero, casi dulce, y el olor a podrido desapareció, reemplazado por una frescura que me recordó a la lluvia después de una sequía. Bajamos los objetos al jardín, bajo la luz de la luna, hicimos una hoguera con los diarios de la abuela, los fetiches de ramas, las fotos marcadas y finalmente el espejo envuelto en la manta. Mientras el fuego consumía los restos de la herencia, sentí que una cadena invisible, que se había extendido por décadas desde mi bisabuela hasta mis hijos, se deshacía en cenizas. Como Valeria relata en su proceso de sanación, cerrar las puertas no es solo tirar los objetos, es renunciar a la intención de buscar respuestas fuera de la luz. Sin embargo, mientras las llamas devoraban el espejo, vi por última vez una imagen entre el fuego. No era la sombra, sino el rostro de mi abuela Aurora, libre de la angustia, mirándome con una gratitud infinita antes de desvanecerse. Pero la paz real no llegó solo por el fuego. Llegó cuando nos arrodillamos los cuatro en el pasto, bajo las estrellas, y pedimos perdón por haber permitido que la curiosidad y la ambición de tener algo especial nos cegara ante el peligro real. La casa seguía allí, pero ya no era una prisión. Era solo madera y piedra, pero el camino apenas comenzaba, porque como aprendí de otros testimonios, el enemigo siempre intenta regresar cuando la casa está limpia, buscando una grieta por donde volver a entrar.
y esa grieta a menudo está en nuestros propios recuerdos. A pesar de que las llamas habían consumido los restos físicos de la herencia de mi abuela, el silencio que quedó en el jardín no era del todo tranquilo. Al igual que Valeria Montenegro descubrió tras sus primeras experiencias, la ausencia de manifestaciones externas no siempre significa la ausencia de una huella espiritual interna. Entramos en la casa, ahora sumida en una oscuridad natural, pero mis sentidos seguían en alerta máxima. Julián caminaba a mi lado con la rigidez de alguien que acaba de despertar de un trance hipnótico, todavía procesando que su propia mente y voluntad habían sido vulneradas por algo que no podía ver. Nos instalamos en la sala, lejos de las habitaciones y del ático, amontonados sobre los sofás con la Biblia abierta sobre mis rodillas. No dormimos. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra los cristales rotos nos hacía saltar. Fue en esa vigilia forzada cuando comprendí la advertencia que Valeria subrayaba en su testimonio. El peligro de creer que uno tiene un don o una sensibilidad especial cuando, en realidad, solo se trata de una vulnerabilidad espiritual alimentada por la falta de dirección. Yo había permitido que la casona nos envolviera porque, en el fondo, me sentía halagada de ser la heredera de algo que los demás no podían percibir. Al amanecer, la casona se veía distinta. Bajo la luz clara del día, las manchas en las vigas se veían como simple humedad vieja y el aire ya no pesaba como plomo. Sin embargo, la batalla no había terminado, mientras Julián intentaba reparar las ventanas. Encontré a mi hijo Mateo sentado en el porche, mirando hacia el bosque con una expresión de vacío que me heló la sangre. «Mamá», dijo sin mirarme, «el espejo se quemó, pero la señora dice que todavía tiene las llaves». Esa frase me golpeó como un impacto físico. Recordé lo que Valeria mencionaba sobre los pensamientos que no parecen propios, ideas que se infiltran en la mente para generar desconfianza y aislamiento. No bastaba con quemar objetos. El derecho legal que mi abuela había cedido a través de años de rituales y tratos secretos seguía vigente en nuestra línea de sangre si no renunciábamos a él de manera consciente y absoluta. Decidí que no podía enfrentar esto sola. Recordé el consejo de buscar personas con experiencia en acompañamiento espiritual sano, no en foros de internet o libros ocultos, sino en la fe genuina. Llamé a un pastor amigo de mi madre que vivía en el pueblo más cercano. Al contarle lo que estaba sucediendo, su voz no mostró incredulidad, sino una seriedad compasiva que me dio el primer atisbo de esperanza real. Me explicó que muchas familias cargan con herencias de sombras porque confunden la espiritualidad con el poder personal, abriendo puertas emocionales que luego no saben cómo cerrar. «Elena», me dijo por teléfono, «tienes que entender que el enemigo no se rinde fácilmente ante un cambio de decoración. Él pelea por el territorio que cree que le pertenece. La casa debe ser dedicada por completo a Dios. Pero primero, tú y Julián deben renunciar al orgullo de haber querido controlar lo que no comprendían». Mientras esperaba su llegada, empecé a registrar cada rincón de la casa nuevamente. Encontré pequeñas marcas en los marcos de las puertas, casi imperceptibles, que mi abuela había tallado como sellos de protección que en realidad eran invitaciones. Cada vez que encontraba una, sentía un susurro de irritación en mi mente, una voz que me decía que estaba destruyendo el legado de mi familia, que me quedaría sola y desprotegida. Era la misma táctica de manipulación que Valeria describió. El miedo disfrazado de consejo. Julián también estaba luchando. Su temperamento oscilaba entre la culpa profunda y una ira repentina sin motivo aparente. En un momento de lucidez, me confesó que todavía sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera empujando hacia el bosque, hacia aquel roble antiguo que quería derribar. Comprendimos que la influencia no estaba solo en las paredes de la casona, sino que ya había empezado a filtrarse en nuestras emociones y pensamientos. Esa tarde, cuando el pastor llegó, el ambiente en la casa volvió a tensarse. Los niños se escondieron tras mis faldas y el aire se volvió frío de nuevo, pero esta vez era una frialdad defensiva. No era la fascinación lo que sentíamos ahora, sino la conciencia de una guerra que no se veía con los ojos físicos.
El pastor nos pidió que nos reuniéramos en la sala y, antes de empezar a orar, nos hizo una pregunta que cambió mi perspectiva para siempre. ¿Están dispuestos a renunciar no solo a las sombras, sino también a la sensación de ser especiales por haberlas visto? En ese momento, miré a Julián y vi el reflejo de mi propia vanidad. Ambos habíamos disfrutado, en algún nivel oscuro, de la intensidad de lo sobrenatural. Renunciar a eso era el verdadero paso hacia la libertad. Cuando finalmente dijimos sí, un estruendo recorrió el ático, como si algo pesado hubiera caído sobre la mesa de los rituales. La verdadera batalla por la herencia de nuestra familia acababa de entrar en su etapa final. El ambiente en la sala se volvió tan pesado que cada palabra del pastor parecía chocar contra una barrera física. Julián y yo nos miramos, reconociendo por fin que nuestro mayor error no fue entrar en la casona, sino deleitarnos en el misterio que la rodeaba. Como Valeria Montenegro relató en su propio proceso, el orgullo de sentirse elegido o diferente es la puerta más ancha que el enemigo puede usar. Al admitir nuestra vanidad, el aire en la habitación vibró con un resentimiento palpable, como si las sombras mismas se sintieran traicionadas por nuestra falta de complicidad. El pastor comenzó a orar, pero no con gritos, sino con una autoridad serena que hacía que el frío de la casa retrocediera centímetro a centímetro. De repente, un golpe seco resonó justo encima de nosotros en el ático. Los niños se apretaron contra mis costados, y Mateo señaló hacia el techo con el dedo tembloroso. «Ella está gritando, pero no tiene boca», susurró el niño con una voz que me erizó la piel. Comprendí que la señora de la sombra no era más que una entidad oportunista que había usado la imagen de mi abuela para ganar nuestra confianza y alimentarse de nuestro miedo. Mientras el pastor citaba versículos sobre la libertad y el perdón, Julián sufrió una crisis. Empezó a respirar con dificultad, llevándose las manos al cuello, como si algo invisible lo estuviera asfixiando. Tal como le ocurrió a aquella mujer que visitó a Valeria años atrás, «No puedo decir que renuncio», gemía Julián con una voz que no parecía la suya. El pastor le puso la mano en el hombro y le recordó que su voluntad no pertenecía a ninguna herencia de sangre, sino a su Creador. Fue un momento de tensión extrema. La casa crujía como si fuera a partirse por la mitad y las sombras en las esquinas se retorcían con una furia desesperada. Finalmente Julián gritó con todas sus fuerzas: «Renuncio a todo pacto de mi familia». En ese instante, un estruendo de vidrios rotos bajó desde el ático. Era como si una presión inmensa se hubiera liberado de golpe. El olor a rancio y a tierra mojada desapareció, reemplazado por una fragancia limpia, casi como el aire fresco del bosque tras la tormenta. La opresión en mi propio pecho, que me había acompañado desde que recibí la llamada de la herencia, se desvaneció por completo, dejándome una sensación de ligereza que me hizo llorar de alivio. Pasamos el resto de la tarde recorriendo cada habitación con el pastor. Ya no buscábamos objetos, sino que buscábamos limpiar la atmósfera con la oración sincera. Al llegar al ático, vimos que la mesa de los rituales de mi abuela se había partido exactamente por la mitad, como si un rayo la hubiera atravesado. No quedaba ni rastro de la neblina oscura ni del susurro irritante que me había atormentado durante semanas. Pero como Valeria advirtió, el proceso de recuperación no termina cuando el fenómeno cesa. Ahí es cuando comienza la reconstrucción de la mente y las emociones. El pastor nos sentó antes de irse y nos advirtió sobre la vulnerabilidad que queda después de una liberación espiritual. Nos explicó que el vacío que dejan las sombras debe llenarse con la palabra de Dios y con una vida de humildad, o de lo contrario, la curiosidad volverá a llamar a la puerta tarde o temprano. Julián y yo nos comprometimos a no volver a buscar respuestas en lo oculto, ni a interpretar cada evento cotidiano como una señal sobrenatural, algo que Valeria llamó perder la capacidad de vivir lo cotidiano con naturalidad. Esa noche, por primera vez en semanas, dormimos en nuestras camas sin encender todas las luces de la casa. No hubo ruidos de pasos en el pasillo, ni susurros en los oídos, ni sombras sentadas al borde de la cama. Sin embargo, mientras me quedaba dormida, una imagen cruzó mi mente: el roble antiguo en el jardín.
Recordé que Julián había dicho que la abuela enterró algo allí para mantener el equilibrio. Sabía que, aunque la casa estaba limpia, la tierra fuera de ella todavía guardaba el último secreto de la herencia de Aurora y que enfrentarlo requeriría una fe que apenas estábamos empezando a construir. A la mañana siguiente de la partida del pastor, la casa respiraba de una forma que no habíamos experimentado antes. No era solo la ausencia de ruidos, era una sensación de neutralidad. La casona ya no intentaba decirnos nada. Que la Miria, sin embargo, tal como Valeria advirtió en su testimonio, el proceso de liberación a menudo nos obliga a enfrentar realidades dolorosas sobre nuestra propia conducta. Julián y yo nos sentamos en el porche, mirando el jardín que ahora se veía salvaje y descuidado. Y la conversación giró inevitablemente hacia aquel roble antiguo que parecía vigilar la propiedad. Elena, anoche no pude dejar de pensar en lo que enterró la abuela, dijo Julián, con una voz cargada de una sobriedad que me devolvió la esperanza en su recuperación emocional. Ella hablaba de un equilibrio, pero ahora entiendo que en el mundo espiritual de las sombras, el equilibrio es solo otra palabra para la servidumbre. Tomamos una pala y caminamos hacia el árbol. Mientras nos acercábamos, mis manos empezaron a sudar. Recordé cómo Valeria mencionaba que el mayor aprendizaje no es sobre lo sobrenatural, sino sobre la capacidad de nuestra mente para convencerse de realidades falsas cuando nos sentimos vulnerables. Mi abuela Aurora había pasado décadas convencida de que enterrar protecciones bajo las raíces de un árbol salvaría a su familia, sin darse cuenta de que estaba cavando nuestra propia fosa espiritual. Comenzamos a cavar en la base del roble. La tierra estaba inusualmente dura, compacta, como si se resistiera a revelar su secreto. Después de casi una hora de esfuerzo, la pala de Julián golpeó algo metálico. Con cuidado, extrajimos una caja de hierro pequeña, oxidada por el tiempo pero sellada herméticamente con cera roja. Al tenerla frente a nosotros, sentí una última pulsación de aquella energía rancia y pesada que había dominado la casa. Era el ancla final, el nudo físico de la herencia que se negaba a soltar. Al abrirla, no encontramos oro ni joyas. Encontramos un pergamino amarillento con una lista de nombres que comenzaba con el de mi bisabuela y terminaba con el mío y el de mis hijos. Junto al papel, había un pequeño frasco con tierra de cementerio y un anillo de bodas que no pertenecía a mi abuela. Comprendí con un horror gélido que mi abuela había ofrendado la paz de su descendencia a cambio de favores temporales que ella consideraba bendiciones. Era el trato que mencionaba la voz en el ático. Esto se termina hoy, sentenció Julián. No esperamos a que cayera la noche ni buscamos rituales complejos. Encendimos una pequeña fogata allí mismo, al pie del roble. Mientras el pergamino se consumía y la cera roja se derretía, sentí un cambio en la temperatura del jardín. El aire, que antes se sentía estancado cerca del árbol, empezó a circular libremente. Fue en ese momento cuando recordé las palabras de Valeria sobre la importancia de la responsabilidad personal al explorar temas que no comprendemos. No podíamos simplemente culpar a la abuela Aurora. Julián y yo habíamos entrado en esa casona con una mezcla de codicia y deseo de sentirnos especiales por nuestra sensibilidad espiritual. Al ver las cenizas del pergamino volar con el viento, pedimos perdón no solo por los pecados de nuestros antepasados, sino por nuestra propia soberbia. El impacto de este acto fue inmediato en los niños. Mateo, que había estado observándonos desde la ventana, salió corriendo hacia nosotros con una sonrisa que no le veíamos desde que cruzamos el umbral de la casona por primera vez. Ya no hablaba de la señora de la sombra, ni miraba los rincones vacíos. La normalidad, esa que Valeria describió como el mayor regalo tras la tormenta, empezó a instalarse en sus rostros. Caladordo de la Narrey. Sin embargo, tal como sucede en los testimonios reales de alto impacto, la verdadera prueba comenzó en los días siguientes. La casa estaba limpia, el jardín estaba libre, pero nuestras mentes seguían acostumbradas al drama de lo extraordinario. Cada vez que algo salía mal, una cuenta que no podíamos pagar o una discusión trivial, mi primer instinto era buscar una explicación espiritual o una señal oculta. Tuve que aprender
paso a paso, a vivir en la sencillez de la fe y la disciplina mental. Recuperar lo cotidiano fue nuestra mayor victoria. Julián y yo decidimos que la casona no sería un monumento al miedo, sino un hogar dedicado al servicio de los demás. Empezamos a invitar a amigos, a abrir las puertas para reuniones de oración y a compartir nuestra historia como una advertencia para otros que, por curiosidad o dolor, estuvieran coqueteando con lo oculto. Hoy, cuando miro el roble desde la ventana, ya no veo un guardián de sombras, veo solo un árbol. La paz que habita en nosotros no grita ni produce euforia. Es una calma estable que no necesita demostrarse con fenómenos. Hemos aprendido que no necesitamos ser especiales ni tener dones misteriosos para que nuestra vida tenga propósito. El verdadero poder, descubrimos finalmente, reside en la humildad de reconocer que nuestras vidas pertenecen a una luz que no admite sombras detrás. A pesar de la calma que se respiraba tras haber quemado el contenido de la caja de hierro, el proceso de restauración de nuestra familia apenas estaba entrando en su fase más crítica. Como Valeria Montenegro relató en su testimonio, la liberación no es un evento estático, sino un camino de reconstrucción interna, donde las huellas de lo vivido deben ser sanadas una a una. Durante las semanas siguientes, me di cuenta de que, aunque las sombras habían abandonado las esquinas de la casa, todavía intentaban refugiarse en los pliegues de nuestra memoria. Cada vez que caía la noche, me encontraba luchando contra una paranoia residual. Me sorprendía a mí misma analizando el silencio, esperando que un crujido se transformara en un susurro o que una sombra proyectada por la luna fuera la silueta de aquella señora que tanto nos había atormentado. Era la misma sensación de vigilancia constante que Valeria describió, un eco de la vulnerabilidad espiritual que queda cuando uno ha abierto puertas que nunca debió tocar. Entendí que el enemigo no siempre ataca con manifestaciones físicas. A veces su mayor arma es el recuerdo del terror pasado para impedir que disfrutemos de la paz presente. Julián también atravesaba su propio desierto. Se volvió un hombre extremadamente silencioso, dedicando horas a limpiar y reparar la casona con una laboriosidad casi obsesiva. Un día, mientras pintaba las paredes del pasillo donde antes goteaba aquel líquido oscuro, se detuvo y me miró con una tristeza profunda. «Elena, me cuesta trabajo confiar en mis propios pensamientos», confesó, soltando la brocha. «Cada vez que tengo una idea nueva o un impulso, me pregunto si viene de mí o si es un resto de aquella influencia que me hizo querer derribar el roble». Esa honestidad fue clave. Recordé que Valeria mencionaba cómo, tras salir del ocultismo, uno puede llegar a creer que sus propios pensamientos son externos, perdiendo la confianza en su propia mente. Tuvimos que aprender a discernir entre una tentación, un trauma y una simple preocupación cotidiana. El pastor nos había advertido que la mente debe ser renovada, pues la herencia de sombras deja hábitos de pensamiento que nos empujan a la desconfianza y al aislamiento. Incluso en los niños notamos secuelas sutiles. Mateo, aunque ya no hablaba con presencias invisibles, se despertaba ocasionalmente gritando, buscando la seguridad de nuestra habitación. No eran los ataques espirituales de antes, eran las cicatrices emocionales de haber estado expuestos a un ambiente cargado de maldad. Tuvimos que ser pacientes, rodeándolos de un amor que no fuera asfixiante, sino firme y protector, enseñándoles que no hay poder especial en el miedo, sino una fortaleza real en la paz de Dios. Un sábado por la tarde, mientras organizaba el ático, que ahora era simplemente un cuarto de almacenamiento iluminado y ventilado, encontré un pequeño escondite tras un panel de madera suelto. Dentro no había amuletos, sino una serie de cartas que mi abuela Aurora le había escrito a mi abuelo antes de que él falleciera. Al leerlas, comprendí la raíz de su caída. Ella no buscó lo oculto por maldad, sino por un dolor inmenso tras perder a su esposo. En su desesperación, por sentir que él seguía con ella, permitió que voces y presencias la consolaran, confundiéndolas con una bendición espiritual. Lloré al leer esas cartas. No por miedo, sino por compasión. Comprendí que la curiosidad de Aurora nació de un vacío emocional que ella intentó llenar con lo prohibido,
Tal como Valeria advirtió sobre buscar respuestas en lugares que alimentan el ego y el miedo en lugar de la paz. Mi abuela murió creyendo que protegía a la familia con sus rituales, sin saber que nos estaba entregando a una servidumbre silenciosa. Esa tarde, Julián y yo decidimos que no guardaríamos más secretos sobre la historia de nuestra familia. El ocultismo se nutre del secreto y la vergüenza. Decidimos que contaríamos nuestra experiencia con total transparencia, no para dar gloria a las sombras, sino para advertir a otros sobre lo fácil que es desviarse cuando el corazón está herido o sediento de importancia. Como Valeria, entendimos que nuestra historia ya no nos pertenecía solo a nosotros. Era una herramienta de luz para quienes estuvieran caminando por el borde de ese mismo abismo. El proceso de recuperación emocional y espiritual tras la limpieza de la casona se volvió una tarea diaria de vigilancia y disciplina. Como Valeria Montenegro enfatizó en su testimonio, la liberación no es un evento mágico que borra el pasado, sino el inicio de una etapa en la que ya no solo se sienten presencias, sino que se aprende a ver la realidad con nuevos ojos. En los días siguientes, Julián y yo comprendimos que el mayor peligro de la herencia de mi abuela no era solo lo que estaba afuera, en las sombras, sino lo que ya había comenzado a transformarse dentro de nosotros. Una tarde, mientras terminábamos de pintar la sala, me encontré observando el rincón donde la silueta oscura solía manifestarse. A pesar de que el aire ahora se sentía ligero y limpio, mi mente todavía buscaba patrones en las sombras del atardecer. Era esa sensación de vigilancia constante que Valeria describió, como si algo siguiera observando desde la distancia, esperando el momento adecuado para que yo volviera a caer en la curiosidad. Me di cuenta de que mi carácter había cambiado. Me sentía más irritable e impaciente. Una inestabilidad emocional que Valeria también experimentó tras sus encuentros con lo oculto. Julián, por su parte, luchaba contra la culpa de haber sido seducido por la idea de que la casa tenía un poder que debíamos reclamar. Durante una cena, me confesó que a veces despertaba con una ansiedad intensa, como si algo terrible estuviera por ocurrir, aunque todo estuviera en calma. Tuvimos que sentarnos con los niños y explicarles que, aunque las sombras ya no tenían poder sobre nosotros, nuestras mentes todavía necesitaban tiempo para sanar las huellas que la experiencia había dejado en nuestros pensamientos y emociones. Recordé lo que Valeria mencionaba sobre cómo el orgullo espiritual se disfraza de crecimiento interior. Mi abuela Aurora se había sentido elegida para proteger a la familia a través de rituales, y nosotros estuvimos a punto de caer en la misma trampa al creernos sensibles o especiales. Ese sentido de importancia personal había sido la puerta más grande que abrimos sin darnos cuenta. Para cerrar ese ciclo definitivamente, decidimos deshacernos de cada objeto que asociábamos con ese periodo, no solo los fetiches, sino incluso fotografías y notas que alimentaban el recuerdo de nuestra supuesta habilidad espiritual. El impacto en los niños fue lo más gratificante. Mateo ya no buscaba figuras en el techo, ni hablaba con la señora. Empezaron a disfrutar de las cosas simples. Jugar en el jardín, leer cuentos antes de dormir y tener conversaciones sinceras que no involucraban tensión espiritual. Entendimos que la paz real no produce euforia intensa ni emociones extremas, sino una calma constante que no necesita demostrarse con fenómenos sobrenaturales, como esto, menizar. Sin embargo, tal como le ocurrió a Valeria, hubo un momento en que la memoria trajo de vuelta las imágenes de aquellos días oscuros. Una noche, mientras orábamos juntos, un pensamiento intrusivo cruzó mi mente. ¿Y si todo fue solo una ilusión? ¿Y si el poder sigue ahí esperando? Pero esta vez, en lugar de sentir miedo o fascinación, respondí con la claridad que Valeria aconsejaba. No todo lo que parece espiritual viene de un lugar sano, y lo que promete conocimiento a menudo solo alimenta el ego. Decidimos que nuestra experiencia debía servir de advertencia. Empezamos a documentar no solo los sucesos de la casa, sino las lecciones de humildad y responsabilidad que aprendimos. Como Valeria, entendimos que el deseo de encontrar respuestas espirituales es natural, pero buscar poder o control sin guía puede llevarte a lugares de los que es muy difícil salir. La casona de la abuela Aurora ya no era un monumento al misterio,
sino un recordatorio de que la verdadera fortaleza espiritual consiste en mantener la paz y la claridad frente a lo que no comprendemos completamente. Al final de esa semana, Julián y yo nos sentamos bajo el roble. Ya no había cajas enterradas ni pergaminos de sangre. Solo había el sonido del viento y la risa de nuestros hijos. Comprendimos que la paz verdadera no llega acompañada de sombras ni voces misteriosas, sino en la estabilidad emocional y en la tranquilidad de saber que nuestras decisiones nacen desde la conciencia y no desde el miedo. Habíamos cerrado las puertas y esta vez sabíamos cómo mantenerlas cerradas. El proceso de recuperación en la casona se transformó en una rutina de reconstrucción no solo de las paredes físicas, sino de los muros de nuestra mente. Como Valeria Montenegro relató en su propio camino de sanación, la liberación definitiva no ocurre cuando las manifestaciones cesan, sino cuando uno recupera la capacidad de vivir lo cotidiano con naturalidad. Sin embargo, esa normalidad que antes nos parecía aburrida se convirtió en un regalo que debíamos proteger con disciplina mental y espiritual. Durante este tiempo, comprendí que la herencia de sombras había dejado una huella profunda en mi forma de percibir la realidad, haciéndome ver señales espirituales exageradas en cada situación difícil de la vida. Una tarde de lluvia persistente. Mientras organizaba la biblioteca de la sala, me encontré analizando el sonido del viento contra las ventanas. Por un instante, mi mente, acostumbrada a lo extraordinario, intentó interpretar ese silbido como un lamento o una advertencia. Sentí que la vieja inquietud regresaba, esa opresión en el pecho que me hacía buscar mensajes ocultos donde probablemente no los había. Pero esta vez, siguiendo el ejemplo de quienes han superado procesos similares, me detuve y respiré profundamente. Me hice preguntas simples y honestas. ¿Estoy realmente ante algo espiritual o simplemente estoy cansada y estresada por las reparaciones de la casa? Ese cambio de enfoque, tan sencillo pero tan poderoso, me dio una sensación de control que años atrás no habría tenido. Entendí que muchas veces la respuesta más simple es la correcta. Estamos agotados o preocupados por las etapas normales de la vida y no todo necesita una explicación mística para tener sentido. Esta claridad mental fue lo que Valeria llamó la verdadera liberación. La capacidad de analizar nuestras emociones sin atribuirlas automáticamente a algo invisible. Julián también estaba experimentando este cambio. Un día, mientras trabajaba en el jardín, se detuvo frente al espacio donde antes estaba el roble. Me confesó que, en momentos de debilidad, todavía sentía el impulso de buscar aquel poder que la abuela Aurora le había prometido en sueños. Pero ahora reconocía que ese deseo no era una misión especial, sino una necesidad de llenar un vacío emocional con una falsa sensación de importancia. Al igual que Valeria, Julián tuvo que enfrentar que su vulnerabilidad nació de la necesidad de sentirse especial y con control sobre su propio destino. Decidimos que para sanar completamente debíamos dejar de identificarnos únicamente con lo que nos había asustado. Sanar implicaba dejar de repetir la historia constantemente como si fuera nuestra única identidad. No éramos solo las víctimas de una herencia oscura. Éramos personas que habían aprendido, cambiado y reconstruido su vida con mayor conciencia. Empezamos a disfrutar de conversaciones sinceras, de momentos de silencio tranquilo y de actividades que no involucraban tensión espiritual. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra nueva firmeza ocurrió cuando una vecina del pueblo, enterada de que algo extraño había pasado en la casona, se acercó a nosotros buscando ayuda espiritual. Nos habló con una mezcla de miedo y fascinación, la misma que nosotros sentimos al principio. Quería saber si podíamos ver lo que pasaba en su propia casa. En ese momento recordé la advertencia de Valeria. No todo lo que parece espiritual es sano, y muchas veces lo que promete poder solo alimenta el ego. Con mucha humildad, le explicamos que ya no realizábamos ese tipo de prácticas y que buscara orientación en lugares seguros y equilibrados. Le dijimos que la paz verdadera no llega con sensaciones extremas o voces misteriosas, sino en la claridad mental y la estabilidad emocional. Al verla alejarse, sentí que finalmente habíamos cerrado el círculo,
Ya no hablábamos desde la fascinación por lo oculto, sino desde la responsabilidad de quien sabe que las decisiones impulsadas por la curiosidad sin guía pueden llevarnos muy lejos. La casona ahora estaba llena de luz natural y de los sonidos normales de una familia. Ya no necesitaba orar con ansiedad ni vivir esperando que algo invisible influyera en cada decisión. Habíamos aprendido que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en experimentar lo extraordinario, sino en mantener la humildad y la claridad frente a lo que no comprendemos. La paz, entendimos finalmente, no grita ni impresiona, simplemente permanece en silencio, sin sombras detrás. De esta manera, la historia de nuestra familia dejó de ser un relato de terror para convertirse en un mapa de aprendizaje. Aprendimos a valorar la normalidad y a no buscar respuestas rápidas en lugares que solo ofrecen dependencia y miedo. La herencia de la abuela Aurora fue transformada, no por rituales, sino por la decisión consciente de cerrar las puertas a la oscuridad y caminar en la sencillez de una vida equilibrada y honesta. La calma que se había instalado en la casona era real, pero traía consigo un desafío que no habíamos previsto: el peso del silencio. Cuando las manifestaciones ruidosas cesan, la mente se vuelve el escenario principal de la lucha. Durante las semanas siguientes, me encontré a menudo sumergida en una introspección dolorosa. Recordaba con una claridad punzante las palabras que escuché en el ático y los rostros de mis hijos cuando estaban bajo esa influencia. Como Valeria Montenegro describió en su proceso, la liberación implica enfrentar no solo lo que estaba afuera, sino todo lo que ya había comenzado a transformarse dentro de uno. Me di cuenta de que mi carácter seguía siendo frágil. Había días en los que una tristeza profunda me invadía sin razón aparente, un vacío que intentaba convencerme de que la magia o el misterio de antes hacían la vida más interesante. Esta es la trampa más sutil. Extrañar la intensidad de la oscuridad porque la paz de la luz parece demasiado simple. Entendí que mi mente, acostumbrada durante meses a la adrenalina de lo sobrenatural, estaba sufriendo una especie de síndrome de abstinencia espiritual. Tuve que aprender a disciplinar mis pensamientos, reconociendo que esa tristeza no era mía, sino un eco de la influencia que intentaba recuperar su territorio. Julián también experimentaba este fenómeno. Una tarde lo encontré sentado en el porche, mirando fijamente hacia el lugar donde antes estaba el roble. No había nada allí ahora, solo tierra removida y pasto empezando a crecer, pero su mirada estaba cargada de una nostalgia peligrosa. «Elena», me dijo con voz ronca, «a veces sueño que el espejo no se rompió. Sueño que está en mi bolsillo y que, si lo saco, puedo saber exactamente qué va a pasar mañana». Sus palabras me asustaron porque reflejaban mi propia lucha secreta. El deseo de control, de tener una ventaja sobre el futuro, es lo que alimenta la curiosidad por lo oculto. Recordé la advertencia de no buscar señales en cada situación cotidiana. Tuvimos que sentarnos esa noche y, con la Biblia entre nosotros, renunciar nuevamente a esa necesidad de saberlo todo. Entendimos que la fe verdadera no consiste en ver el futuro, sino en confiar en quien sostiene el presente. Fue en este periodo cuando decidí que el silencio era nuestro enemigo. Siguiendo el ejemplo de otros testimonios, empecé a buscar a las personas a las que mi abuela Aurora había ayudado en el pasado con sus rituales. Sabía que si no cerraba esos vínculos, la puerta legal seguiría entornada. Contacté a una mujer del pueblo que solía visitar a mi abuela para limpias y consejos. Cuando nos vimos, sus ojos se abrieron con sorpresa. Le conté la verdad de lo que habíamos vivido en la casona, el terror, la opresión y la liberación en el nombre de Jesús. Al principio, ella se resistió. Me dijo que mi abuela era una santa que solo hacía el bien, pero mientras yo hablaba de la sombra en el espejo y de la paz que solo llegó cuando destruimos los ídolos, ella empezó a llorar. Me confesó que, desde que Aurora murió, ella también sentía presencias en su casa y que su familia se estaba desmoronando. En ese momento, comprendí que nuestro testimonio no era para nuestra gloria, sino una herramienta de rescate para otros que estaban atrapados en la misma red de engaños. Este acto de valentía al hablar rompió algo en la atmósfera de nuestra familia. Al compartir el secreto, la vergüenza perdió su poder.
Julián empezó a hablar más, a compartir sus miedos y a orar con una sinceridad que antes le costaba. Los niños, al vernos actuar con transparencia, también empezaron a soltar sus últimos temores. Mateo me confesó que a veces todavía sentía que la señora lo llamaba desde el bosque, pero que ahora él sabía decirle que no tenía permiso para entrar en sus pensamientos. Sin embargo, el aprendizaje más profundo fue entender que la herencia de sombras no se borra solo con una oración de 1 minuto, sino con una vida de rendición constante. Aprendimos a identificar las sugerencias sutiles en nuestra mente que nos empujaban a la soberbia o a la desconfianza. Cada vez que sentíamos ese frío espiritual, ya no corríamos a escondernos. Nos poníamos de pie y reclamábamos la paz que se nos había dado. La casona, que antes era un laberinto de secretos, se convirtió en una casa abierta. Pero justo cuando pensábamos que el camino estaba despejado, recibimos una caja por correo. No tenía remitente. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Dentro había un cuaderno viejo, con la caligrafía de mi abuela y una nota que decía: ella no les contó toda la verdad sobre el trato. Comprendí que el enemigo estaba intentando su último recurso, la duda sobre la suficiencia de nuestra liberación. Pero esta vez no estábamos solos ni desarmados. Estábamos listos para el capítulo final de esta herencia. Aquella caja sin remitente permanecía sobre la mesa del comedor, emanando una energía que me recordaba a los peores días en la casona. Al abrir el cuaderno de mi abuela Aurora, Julián y yo sentimos que el aire volvía a espesarse, como si la duda fuera un gas invisible intentando asfixiar nuestra paz recién recuperada. La nota sobre la verdad del trato era el último dardo del enemigo, hacernos creer que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente y que todavía existía una letra pequeña en el contrato espiritual de nuestra familia. Leí las páginas amarillentas con manos temblorosas. Aurora describía allí su angustia final, confesando que había intentado negociar para que la sombra no tocara a sus nietos, ofreciendo a cambio una lealtad silenciosa en su descendencia. Fue entonces cuando comprendí el mayor engaño de lo oculto, la idea de que uno puede poner límites al mal. Mi abuela pensó que tenía el control, pero el ocultismo no acepta socios, solo esclavos. Julián tomó el cuaderno y por primera vez no vi miedo en sus ojos, sino una resolución inquebrantable. Elena dijo con firmeza: este cuaderno no es una revelación, es una tentación para que volvamos a mirar atrás. Recordamos la advertencia de Valeria: el proceso de liberación nos obliga a enfrentar que nosotros mismos permitimos que estas historias avanzaran porque nos hacían sentir importantes o con un conocimiento prohibido. No leímos más. No necesitábamos saber qué más había escrito una mujer que, aunque nos amaba, estaba sumida en la confusión espiritual. Llevamos el cuaderno al lugar donde antes estaba el roble, el sitio que simbolizaba el fin de nuestra herencia de sombras. Allí, bajo el cielo abierto, Julián encendió una cerilla. No hay ninguna deuda pendiente que la sangre de Jesús no haya pagado ya, declaró Julián, mientras las llamas lamían las páginas del diario, mientras el papel se convertía en cenizas. Sentí cómo la última cadena de duda se rompía en mi mente. Entendí que la verdadera libertad no es la ausencia de ataques o de recuerdos, sino la certeza absoluta de que nuestra identidad ya no está definida por los errores de nuestros antepasados, sino por la luz que elegimos seguir hoy. Aquella fue la última vez que sentimos la frialdad defensiva de la casona. El silencio que siguió no fue de expectativa, sino de descanso real. Los meses pasaron y la casona de Aurora se transformó finalmente en lo que siempre debió ser: un hogar. Ya no buscamos señales en el viento ni escuchamos susurros en los pasillos. Aprendimos que la paz verdadera es simple, estable y no necesita de espectáculos sobrenaturales para sostenerse. Mi vida no volvió a ser la misma, pero recuperé algo mucho más valioso que cualquier don espiritual: la capacidad de decidir conscientemente qué puertas quiero abrir y cuáles nunca más volveré a tocar. Si has escuchado este testimonio hasta el final, quiero que te detengas un momento a reflexionar sobre tu propia vida. A veces, la curiosidad por lo desconocido,
el deseo de sentirnos especiales o la búsqueda de respuestas rápidas a nuestro dolor nos empujan a abrir puertas que parecen inofensivas, pero como viste en mi historia y en la de Valeria, lo que comienza como un juego o una herencia puede terminar convirtiéndose en una prisión para tu mente y tu familia. No todo lo que se presenta como espiritual o poderoso proviene de un lugar de luz. La verdadera fortaleza no consiste en ver sombras ni en tener revelaciones misteriosas, sino en mantener la humildad, la claridad mental y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No busques en lo oculto lo que solo puedes encontrar en la verdad que libera. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible detiene tu paz o has sentido curiosidad por prácticas que no comprendes del todo? Tu comentario puede ser la luz que alguien más necesita para detenerse a tiempo. Ayúdanos a llegar a más personas. Dale like a este video si este testimonio tocó tu corazón o te hizo reflexionar. Suscríbete y activa la campana para no perderte más historias reales de liberación y esperanza. Comparte este testimonio con alguien que esté pasando por dudas espirituales. Una advertencia a tiempo puede cambiar un destino.